El Señor prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Debemos ser honestos cuando prediquemos. En Semillas siempre lo hacemos. Debemos decir a todas las personas que llegan a la iglesia, a todos los que llegan al fundamento de verdad que es Jesucristo, que vendrán circunstancias adversas que nos harán dudar, que no todo va a ser fácil, que Jesucristo no es Papá Noel, ¿no? Debemos de decirles que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice Jesús, yo he vencido al mundo. Pero si te fijas en este versículo, hay dos partes. Dos partes muy claramente diferenciadas por un punto y una coma. Lo que hace Dios con el justo cuando duda, lo que hace Dios con el justo cuando duda de su fundamento, y lo que hace con el malo. ¿Quién es el malo? El malo es el que lucha contra el fundamento que es Cristo. No solo no le quiere hacer caso al fundamento que es Jesucristo, sino que lucha contra él. Ese es el malo, ¿de acuerdo? El justo es aquel que quiere seguir la palabra de Dios, pero que puede dudar. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues que el justo podría llegar a dudar e incluso huir. Por eso Dios lo prueba. Pero el malo es diferente. Dice ahí que el malo ama la violencia. Por eso lucha contra los fundamentos puestos por Dios. Por eso a él, al malo, Dios no le prueba. A él Dios lo aborrece. Así que, oye, si a los justos nos prueba, la prueba no debe ser tan mala, ¿no? La prueba es buena. No debemos despreciar las pruebas del Señor a nuestra vida, porque las pruebas están diseñadas por Dios para hacernos regresar al camino que nunca debimos abandonar. La prueba, como digo, es buena. ¿Qué ha de hacer el justo ante la prueba? ¿Qué ha de hacer el justo ante la prueba? Pues evidentemente lo que ha de hacer es regresar, porque para eso es la prueba, regresar al camino del que nunca debió haber salido. Por eso las pruebas son una misericordia de Dios para nuestras vidas. Dice ahí que al justo Dios lo prueba. Por lo tanto, la prueba es una misericordia de Dios para mi vida, ¿no? Dios es misericordioso con los justos. Por eso cuando un justo, que es el que anhela seguir al Señor, aunque a veces caiga, a ese Dios lo prueba para que regrese. Quiero ir un momentito al libro de Jonás, para que veáis cómo Dios prueba a un justo que huye, ¿de acuerdo? Bien, capítulo 1, versículo 1, dice, vino palabra del Señor a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis. Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor hizo levantar una gran prueba, ¿de acuerdo? Un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Vemos aquí, pues, en este versículo 4, la prueba de Dios para que Jonás volviese al camino del que no debía haber salido, ¿de acuerdo? Versículo 5, y los marineros tuvieron miedo. Versículo 10, y aquellos hombres temieron. Versículo 10, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Le dicen a Jonás, ¿no? Porque ellos sabían que huía de la presencia del Señor, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron al Señor y dijeron, te rogamos ahora, Señor, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó en su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová, al Señor con gran temor, y ofrecieron sacrificio al Señor e hicieron votos. Pero el Señor tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Capítulo 2, entonces oró Jonás al Señor, su Dios, desde el vientre del pez. Versículo 10, y mandó el Señor al pez y vomitó a Jonás en tierra.
Capítulo 3, vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive. A Jonás el Señor le probó, pero le probó porque él era uno de los justos, porque Jonás, por ser justo, necesitaba ser aprobado. Estaba suspendiendo y necesitaba ser aprobado, por eso le pone una prueba. El Señor no podía permitir que un hijo suyo desobedeciera. Por eso el examen que le puso la primera vez que no aprobó, como muchas veces nos pasa a nosotros, que nos pone pruebas y no las aprobamos, pero Dios ni despreció ni aborreció a Jonás. Por lo tanto, cuando vengan pruebas a nuestra vida, no pensemos que es porque Dios nos ha abandonado. Si estamos siguiendo al Señor, no es así. Tenemos que tener la perspectiva correcta, ¿no? Es muy diferente lo que hace con los justos, que los prueba, a lo que hace con los malos, que es lo que vemos en el siguiente versículo, versículo 6. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador, será la porción del cáliz de ellos. Los justos no tienen que temer por las consecuencias, pero sí los malvados, ¿de acuerdo? Y alguien puede pensar, ¿qué Dios tan malo? Pues no, qué Dios tan bueno, porque la bondad de Dios es absolutamente inseparable de su justicia. No se puede ser bueno sin ser justo, es imposible. Y la justicia, escucha bien esto, la justicia demanda juicio y el juicio demanda sentencia. Y la sentencia para aquellos que desprecian el regalo de Dios, que es su Hijo Jesucristo, es, versículo 6, ira. ¿Cómo no va a ser ira si Dios ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados y la gente, despreciando este regalo, se duerme en la iglesia? Eso significa que prefieres pagar lo que Cristo ya pagó por ti. Pues lo vas a tener. O sea, no es que Dios sea malo, es que es justo. Por eso vas a tener el versículo 6. Porque la justicia demanda juicio y el juicio demanda sentencia. Y la sentencia es, la paga del pecado es muerte. Si Dios considera que la paga del pecado es muerte, y eso se ve en la cruz, ¿sí o no? La paga, Él llevó nuestros pecados y la paga fue muerte. Si la paga del pecado es muerte y eso se ve en la cruz, ¿alguien se cree que se va a poder librar de ese castigo? ¿No? Si ni a su hijo le pasó ese cáliz que vemos ahí. ¿No ves un cáliz ahí? Ese es el cáliz. Pues si ni a su hijo le pasó ese cáliz, ¿crees que tú lo vas a pasar? Porque le pongas caritas y, ay, no había entendido. Sí habías entendido. Por eso, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Eso es lo que recayó sobre su Hijo Jesucristo y eso es lo que Él te está ofreciendo que no recaiga sobre ti. Los malos, atención, no son los que hacen cosas malas. Esas las hacemos todos. Los malos son aquellos que desprecian a Dios y a su regalo, que es Jesucristo. Esos son los malos. Frente a los justos que hacen las mismas cosas malas, pero anhelan seguir la voluntad de Dios y evidentemente se escapan de esas cosas malas. Pero esto es lo que nos está diciendo la Escritura. Los malos son aquellos que desprecian el consejo de Dios, ¿no? Que está expresado en su palabra. Esos son los malos y sobre esos vendrá este versículo 6, que es su ira. Es normal. Así que la ira de Dios está reservada para erradicar la maldad de la tierra, ¿no? La injusticia de la tierra. Y nosotros también seríamos erradicados si no estuviésemos vestidos con la sangre de su Hijo Jesucristo, porque no hay ni uno bueno, solo hay justificados.